vamos a analizar, hermanos, respecto al tema de la perspectiva, la importancia de mantener la perspectiva correcta. La perspectiva correcta, la perspectiva se refiere a tu visión, a tu opinión, a tu apreciación de las cosas, el concepto de algo, eso es la perspectiva. ¿Qué es tu apreciación de algunas cosas, de algunas personas, de la vida? Bueno, puede ser real o puede ser irreal. Por ejemplo, estamos mirando algo real y algo que no es real. Parece real, pero no lo es. Esta es la realidad. Es una fotografía tomada de dos ángulos diferentes y cualquiera diría que esta es la realidad, pero aquella es la realidad. Vamos a analizar las escrituras, hermanos, para meditar cada uno de nosotros, para poder concebir la idea. Y ese es el propósito de esta lección, que cada uno de nosotros concibamos la idea de que no importa qué tema, no importa qué situación, no importa qué personas inclusive, o de sí mismo, usted puede tener una perspectiva, una apreciación, una opinión equivocada. ¿Es posible? Ese es el sermón de hoy. ¿Es posible? Al final del recorrido esperamos que digamos sí. Y si lo aceptamos, entonces iremos por buen camino. Si no lo aceptamos, entonces no avanzaremos. Así es que los invito, hermanos, a reflexionar. Primero, cada día usamos nuestra perspectiva de las cosas, de la policía, de la economía, de la ciudad, de la política, de la familia, etc. Siempre estamos nosotros opinando respecto a cosas que pasan, que apreciamos, decimos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, cómo vemos las cosas, opinamos de situaciones, cosas, hechos, acciones, inclusive, como decía, de personas. Muy común, es más común que usted opine de alguien que de sí mismo. Hay un alto porcentaje en la vida de que somos muy rápidos y muy buenos para poner conceptos de personas, pero de sí misma muchas o pocas veces lo hacemos. Eso es hablar de perspectiva. Así que, hermanos, ¿hemos pensado alguna vez, amigo oyente, que nuestra perspectiva sea incorrecta? Creo que es muy posible que en ocasiones sabemos muchos de que nunca hemos pensado que estemos equivocados. Sin embargo, es posible. Así que, hermanos, vamos a mirar a una serie de ideas en las Escrituras para poder notar y ver, apreciar que nuestra perspectiva y que demuestran que nuestra perspectiva puede estar equivocada. Por ejemplo, vamos a mirar acerca de nuestros pecados comparados con otros, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros defectos. Por ejemplo, las Escrituras enseñan que tenemos la tendencia a ver los pecados de los demás más grandes que los nuestros. Note bien este pasaje de la Biblia. Mateo 7, 3 al 5, palabras del Señor Jesús, y dice así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Puede imaginar un lenguaje hiperbólico, una viga en el ojo y luego el otro tiene una paja y el otro está tratando de sacar una paja cuando tiene una viga. Puede ser algo hasta gracioso, ¿no?, para los niños, pero en realidad esa es lo que Jesús nos dice, que muchas veces tenemos la tendencia a ver más grandes los pecados o errores de los demás que los propios. Por ejemplo, el punto de vista de Simón el fariseo es un ejemplo. En Lucas 7, 36 al 48 tenemos un ejemplo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Note bien, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, para él mismo: este, si fuera profeta, hablando de Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo: di, Señor, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la lección para Simón? ¿O cuál fue la lección para Simón? Él pensaba que ni mismo Jesús era digno de llamarse profeta. La mujer mucho menos digna de entrar y tocar los pies del llamado profeta, entre comillas, para él. ¿No te viene el concepto de cuál fue la lección fuerte para él? Al confrontar Jesús, le mostró que esta mujer había hecho todo lo que él nunca había hecho al llegar a su casa. Principios de un hebreo, de un judío: beso, aguas para los pies, etc. Puede estar equivocada nuestra perspectiva de las cosas, de personas, de situaciones de la vida, y pueden estar, claro que sí. El ejemplo fariseo, hermanos, que subía a orar, se recuerda eso, tantos ejemplos. Él sube a orar, hay 2 hombres, un publicano, un fariseo. El fariseo puesto en pie ora en el templo, muy adentro. Eso es lo que nos refiere el texto, porque el otro no quiere ni siquiera alzar estando lejos. Ese es el punto. Y este fariseo dice al orar: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Note bien su perspectiva de sí mismo, su concepto de sí mismo, su apreciación de sí mismo. No soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Note bien el verso 12. Ayuno 2 veces, hace hincapié de lo que él hace. Más, verso 13 de Lucas 18, más el publicano estando lejos. Note bien la perspectiva de eso. Él está lejos, el fariseo está cerca. Y tomando concepto de lo que era el templo, usted puede entender esto. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Cuál es su perspectiva de sí mismo, de publicano? Se golpea el pecho y dice: Dios es propicio a mi pecador. Jesús, la lección es que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verso 14. Note bien, hermanos, así que en segundo lugar, no solamente nuestros pecados, sino nuestros problemas. ¿Cuál es nuestra apreciación de nuestros problemas y cuál es nuestra apreciación de los problemas del vecino, de los demás? ¿Cuál es nuestra apreciación? También a través de ello podamos percatarnos que sí podemos equivocarnos. Cuando nosotros estamos pasando por algún tipo o clase de problema, nos olvidamos que otros están pasando lo mismo, igual, peor, es posible. Note bien, por ejemplo, nosotros los cristianos, los creyentes, cuando sufrimos en ocasiones pensamos que ¿por qué me pasó eso a mí? O estamos sufriendo o tenemos dolor o en una enfermedad o tenemos una situación difícil que le llamamos y pensamos que somos solamente nosotros. Pero mire lo que Pedro dice, 1 Pedro 5, 8 y 9. Dice que sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el verso 9,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que, hermanos, esta es otra prueba de que nuestra apreciación de la vida, de las personas, de las cosas, aún de uno mismo, podemos estar equivocados. Recuerda el caso de Elías. Elías llegó a pensar que era el único que quedaba, que ya no había alternativa, cuando Jezabel envió un mensajero diciendo: así me añada Dios, así me haga, si mañana no pongo tu cabeza como uno de estos profetas que tú mataste de Baal. Y él se fue y se metió en una cueva. 2 veces repetidamente contestó cuando Jehová le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, solamente quedo yo, me buscan para quitarme la vida. No tenían lo que dice que se metió en una cueva. Verso 1 de Reyes 19, verso 9, se metió en una cueva. ¿Qué haces ahí, Elías? Verso 10, respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y no tiene esta frase: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Era verdad eso? ¿Era verdad? Bueno, Dios se le apareció después, cuando le dice que él salga de la cueva, y pasa un viento apacible, bueno, antes del viento apacible, un terremoto, un fuego, un temblor, y le está mostrando básicamente una forma, a través de situaciones, el carácter realmente de Dios. Y de ahí es interesante saber que le dice Dios: mira, Jehová, este soy yo. Ella es Jezabel la que te amenazó, ahora este soy yo. Un terremoto que partía las peñas, ¿se recuerda ese versículo antes del 15? Y aún después de eso, Dios le dice a Elías otra vez: ¿qué haces aquí? Y contesta exactamente lo mismo. Pero la pregunta solamente quedaba él, no tenía los versículos, los contextos. En el versículo 16, el versículo 15 y 16: vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y miren, no solamente eso. Nota el versículo 17: el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Aquí está. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. 7,000. ¿Qué no era el último que quedaba? Es increíble. Dios nos muestra que nuestra perspectiva, nuestra apreciación de las cosas puede estar equivocado. Bueno, hermanos, ¿cuál es la verdadera? Cuando hablamos de problemas grandes, es muy bueno pensar en esto. ¿Cuál es la verdadera magnitud del problema? Nosotros nos asustamos y vemos que, hermanos, que tengo un problema muy grande, y el otro que tiene una buena presión dice: qué bueno, porque si fuera un problema muy pequeño, ¿cómo lo encontrarías? ¿Cómo lo identificarías? ¿Me explico lo que digo? En la medicina, los doctores, cuando es un tumor muy pequeño o una, ¿cómo se le llama? Hemorragia muy pequeña, es difícil de encontrarlos. Se han inventado últimamente algunos aparatos en el sistema médico para poder identificar a qué es hemorragia, si lo empieza una anemia, etcétera, y no sabe el doctor. Pero cuando es algo grande, un tumor grande, una hemorragia grande, el doctor lo encuentra rápido. Así es que él diría, cuando usted le dice a una persona: ¿sabe que tengo un grande problema? Oh, excelente, qué bueno. Ese se puede solucionar rápido porque lo identificas por su tamaño. Excelente. Pero nosotros tenemos una perspectiva equivocada. Hay textos, por ejemplo, otra pregunta: ¿qué tan común es tu problema? ¿Es fuera de lo común o es muy común que está en todas partes? El apóstol Pablo, cuando dice en 1 Corintios 10, verso 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es de este planeta, no es de Marte, no es de Júpiter, es de este planeta.
Y note bien que Dios es fiel y te va a dar la salida. Te va a dar la salida. Otra vez estoy diciendo, hermanos, en cuanto a nuestros problemas, podemos apreciar que nuestra apreciación no es del todo bien, muchas veces. También otra pregunta muy buena. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios para tratar con esos problemas? ¿Muy poco o mucho? Cuando usted dice, no, es que ya tengo ese problema desde 2, 3, 4 años. Oh, entonces no urge. Hay tiempo para solucionar ese problema. Cuando la persona dice, no, es que tengo que solucionarlo para las 12 del mediodía y son las 10. Ah, entonces es diferente. Es diferente. Ok. Bueno. Avanzando un poco más, hermanos. ¿Qué otra cosa a través de la Escritura nos enseñan que nuestra perspectiva o apreciación puede estar incorrecta? Bueno, cuando nosotros nos comparamos con los demás. ¿Alcanza a ver esto? No es real. Está de aquel lado de ese tronco, es una persona que está aquí. No es real la apreciación. ¿Ok? Bueno, cuando nos comparamos con los demás, recuerda cuando el fariseo subió con el publicano a orar. Te doy gracias, no soy como esto, ni siquiera como ese. Otra vez, hermanos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, a los otros. No soy como los otros hombres, Lucas 18, verso 9 y verso 11. Cuando nos comparamos con los demás, siempre habrá, alguien dijo, siempre habrá personas más grandes que tú o más pequeñas que tú, según que nuestra apreciación. Pero podemos estar equivocados de lo que estamos diciendo o lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Por lo general pensamos que somos más sabios que los demás. Oh, yo lo haría mejor. Yo lo haría mejor. Creo que ellos no fueron sabios, no están siendo sabios. Y así, hermanos, hablamos, pensamos. En Job 12, verso 2 al 3, Job 12, versículo 2 al 3, dice, respondiendo Job, ¿recuerda usted cuando venían aquellos hombres a hacerle reaccionar? Porque él estaba en un letargo de sufrimiento, a tal grado que maldijo su día. ¿Cómo lo interpretamos? Dios no le tomó en cuenta ese pecado, porque él estaba bajo el letargo, ¿cómo se le llama? El momento de sufrimiento. Y así que vienen hombres a tratar de hacer reaccionar a Job, este hombre del Antiguo Testamento que sufrió en gran manera. Cuando vinieron algunos, note bien los argumentos de Job, de 12 versos 2 y 3. Respondiendo Job, entonces Job diciendo, ciertamente ustedes sois el pueblo, ustedes representan al pueblo, y con ustedes morirá la sabiduría. En otras palabras, está con ustedes y terminará con ustedes. Son los únicos sabios, lo que está diciendo Job. 3. También tengo yo entendimiento como ustedes. No soy yo menos que ustedes. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Lo que significa, hermanos, que no lo sabemos todo. No somos tan sabios como pensamos, y esa es la realidad. Sabio es Dios. Así que en nuestras pláticas siempre nosotros somos los mejores en comparación con los demás. Estaba un poco de humor. Dicen algunos que en los chistes que cuentan en cada país, ¿sabe quién gana? El que lo cuenta en cada país. Y es que es así. En nuestras pláticas todos salimos campeones, todos salimos exitosos, todos salimos aprobados, pero los demás salen reprobados. Todos están mal. Debemos tener cuidado cuando estamos hablando entre nosotros con personas que no están presentes. Caemos en un rumor y el rumor es pecado. Eso no es correcto. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Haciendo un paréntesis en este tema. Pero hermanos, al compararnos con los demás siempre somos mejores. Eso es una perspectiva equivocada. Algunos principios que pasamos por alto, hermanos, en este respecto. Por ejemplo, Filipenses 2:3, que es un principio de Dios muy importante para nosotros. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando
valorando, apreciando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué esto? Ahora, piensen con cordura en este texto. Quiero hacer un paréntesis rápidamente. Cuando Dios dice, por ejemplo, un ejemplo paralelo, orad por vuestros enemigos, y uno se pregunta, ¿y Dios va a bendecir a los enemigos? ¿Por qué que debo orar por un enemigo? Bueno, en realidad va a bendecir al enemigo si es que el enemigo oye el evangelio, si es que el enemigo guarda su palabra, pero mientras no lo va a bendecir. Entonces, ¿por qué orar por un enemigo? Porque la respuesta es simple, porque Dios quiere que mantengas un corazón limpio de amargura. Dijo el profeta, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Una raíz de amargura contamina, según Hebreos, etc. Entonces, eso mantiene un corazón limpio. Y esto, si yo estimo a los demás como superiores a mí mismo, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda? Me ayuda, hermanos, a mantener la humildad, los pies sobre la tierra, porque la humildad es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y aunque ciertamente tú seas mejor que los demás, ante la apreciación de Dios, tú no eres el indicado para decir, soy mejor que los demás. No, es superior. Como siervos, como Jesús vino y se humilló por nosotros. Ese texto es muy interesante. Algunos principios que pasamos por alto. También, por ejemplo, otro de ellos, Romanos 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No te viene el punto, el énfasis de la humildad. No seas sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabe que una persona que su opinión solamente vale y no deja que Dios gobierne su corazón, es un campo fértil y peligroso para la vanagloria, para la altivez y para no crecer espiritualmente y para no aprender, no crecer en conocimiento o crecer en sabiduría? Santiago 1:5, ¿sabía usted eso? Y es preocupante. Hermano, yo veo ciertas reacciones, aún en mí mismo. Digo, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Muchas veces yo quiero ser sabio, no es mi propia opinión, pero es mi opinión, mi perspectiva. Y puedo estar equivocado, Así, ¿cuál debería ser nuestra perspectiva correcta? Esa es la pregunta de la lección del sermón. Entonces, ¿cuál debe ser mi apreciación de las cosas, de las personas, de la vida, etcétera, de mí mismo? ¿Cuál debería ser mi perspectiva? Bueno, hermanos, note bien, empieza a enumerar. Número 1, cuando nuestra perspectiva gira en torno a ¿qué? A la palabra de Dios. Entonces, mi apreciación es a través de la Escritura. La Escritura son el filtro de mi apreciación, son como mis lentes, las Escrituras. Eso es una cosa segura. No estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi forma que me crié, de lo que me enseñaron mis padres, etcétera, etcétera. No, es de la perspectiva de las Escrituras. Note bien el énfasis sobre esto. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le decía a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Salvio. Y aunque muchas personas, ay hermano, qué exagerados, para todo capítulo versículo, es que la palabra de Dios es la voz de Dios. Y esa es nuestra apreciación. Hablamos lo que Dios habla y callamos lo que Dios calla, y debemos hacer así. Eso es lo más seguro. Muchas veces podemos, aunque seamos cristianos o iglesia, trabajar fuera de las Escrituras. Ellas solamente nos pueden hacer sabios. Salmo 119, verso 98. Salmo 119, verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido,
porque he guardado tus mandamientos. ¿Ve eso? ¿Ve eso? El 101 del Salmo 119. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Innumerables pasajes que hablan acerca de las Escrituras. Hermanos, son las mejores que nos pueden dar una perspectiva, apreciación mejor. Así que, otra cosa también, cuando nuestra perspectiva, nuestra apreciación gira en torno al Hijo de Dios, y eso es fundamental, innegable. Cuando todo gira en torno a cómo Jesús miró las cosas, cómo Jesús ve las cosas, cómo Jesús estructuró el diseño para la iglesia local. Esa es nuestra perspectiva. Para las iglesias, esa es nuestra perspectiva. No hay, hermanos, otra perspectiva diferente. Por ejemplo, Filipenses 4, verso 7, note bien: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que yo pienso, pensamientos. Y creo que en este versículo, si no me equivoco, porque hay una, según la versión 60, hay una separación entre corazón y pensamiento. En ocasiones, hermanos, la palabra corazón hace referencia a la mente, la cuna de las emociones también, pero aquí aparta los pensamientos, lo que yo pienso, lo que proviene de la mente. ¿Se fijan en eso? Entonces, ¿y de dónde proviene mi apreciación, mi perspectiva, mis opiniones? ¿De dónde vienen? De mi mente. Y por eso está diciendo que sean guardados todos en Cristo Jesús. Y es la cosa mucho mejor. Gálatas 4:19, ya para casi terminando. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo se forma Cristo en vosotros? Miramos las cosas como Jesús las ve. Miramos las cosas, nada más. ¿Haría Jesús esto o no? Así que, hermanos, para finalizar, algunas aplicaciones finales como preguntas. Queremos saber si realmente yo tengo el riesgo de tener una apreciación no correcta. Yo creo que a esta altura ya, en el primer punto yo diría: Señor, sí, yo puedo tener una perspectiva. Pero algunos tal vez llegaron hasta el segundo, ¿verdad? Otros hasta el tercero. Ojalá, pero que hasta el final y antes del final de este sermón todos podamos figuradamente levantar la mano y decir: yo puedo estar equivocado. De hecho, estoy equivocado y me doy cuenta que me equivoco en muchas cosas, en mi perspectiva, en mi opinión, en mi apreciación. Pregunta: ¿tienes tú una perspectiva correcta de las cosas de la vida? Piensa con detenimiento para meditar. ¿Tienes una perspectiva o apreciación correcta de las cosas de la vida? Segunda pregunta: ¿tienes tú una apreciación correcta de las demás personas, sin equivocarte? Tercera pregunta: ¿tienes una apreciación correcta de Dios mismo en tu vida? De lo que es Dios en tu vida, la relación de Dios entre tú y Él, de darle lo que Él espera de ti y que Él te da en abundancia hacia ti. ¿Tenemos una apreciación correcta? Siguiente pregunta: ¿tienes tú una apreciación o perspectiva correcta de ti mismo o de ti misma? ¿Pensamos de nosotros con cordura? ¿Cómo apreciarnos en un espejo y mirar nuestros defectos como nuestras virtudes de una forma clara? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de ti mismo, de ti misma? ¿Tienes una apreciación correcta? En ocasiones, ¿verdad, hermano? Decimos: oye, ¿qué piensas del vecino? ¡Oh! Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué piensas de ti? Es como cuando Jesús vino de Cesarea a Filipo y le dijo: ¿qué dicen los hombres que se le dieron? Oh, Juan, Jeremías, Bautista, etcétera. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y todos guardaron silencio, excepto Pedro.
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Cuál es la perspectiva de ti mismo? Hermanos, hay dos formas de saber si estamos equivocados. Las escrituras, si apreciamos las cosas del punto escritural, y número 2, de la palabra de Dios, desde la perspectiva de Jesús, entonces tú y yo no nos equivocaremos. Tendremos una idea más correcta de las cosas. Que Dios nos ayude a meditar en este tema tan importante. Dios me lo bendiga ricamente.